Buen día compañeros y maestro presente. Somos el grupo B1 de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría y tenemos a bien presentarles la NIC 7, la cual corresponde al estado de flujo de efectivo. En esta norma podemos encontrar el objetivo, el alcance y los beneficios. ¿Cuál es el objetivo primordial de esta norma? Suministrar de información sobre los cambios históricos del efectivo equivalentes a un periodo mediante un estado de flujo de efectivo, con la finalidad de que los usuarios puedan ver cuál es la capacidad que tiene una entidad para generar efectivo o equivalentes de efectivo en un periodo. De igual manera, pueda verificar la liquidez y solvencia de la entidad. El alcance. Cabe recalcar que toda entidad que utilice NIF tiene que presentar este estado financiero, sin importar su naturaleza o giro de negocio. Tiene que preparar un estado de flujo de efectivo como parte integrante de sus estados financieros para cada periodo. De igual manera tenemos los beneficios. El beneficio primordial de este estado es que suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios en los activos netos de una entidad. Es útil para evaluar la capacidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo, comprobar con la exactitud de las evaluaciones pasadas con respecto a los flujos de efectivo. Como bien se los comentaba, parte del beneficio es que los usuarios pueden venir y comparar un periodo con otro para que puedan ver la fluctuación de efectivo entre un periodo y el otro y así puedan verificar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y la solvencia que tiene para poder seguir operando en un futuro. También el marco conceptual nos hace referencia a que este estado financiero tiene una característica comparativa, ya que nos permite comparar un estado con otro de otra entidad que sea del mismo giro o similar para poderle verificar el rendimiento que están teniendo y poder optar a mejoras. Continuando con la explicación de la NIC 7, flujo de efectivo, dentro de ella encontramos tres diferentes actividades que componen el estado de flujo de efectivo. Estas actividades son de operación, de inversión y de financiación. Las actividades de operación nos dice que son los flujos derivados de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad, como lo pueden ser el pago a proveedores y los cobros procedentes de las ventas de bienes y la prestación de servicios. Son los flujos que no pueden ser clasificados como de inversión o financiación. Estos flujos demuestran la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus necesidades de efectivo, sin recurrir a préstamos u otros tipos de apalancamiento. Para la presentación de esto se puede realizar de dos maneras, por método directo o método indirecto, de los cuales mis compañeros estarán hablando más adelante. Las actividades de inversión son los desembolsos que la entidad ha hecho para adquirir nuevos activos, los cuales se prevé que producirán ingresos y flujos de efectivo en un futuro, como por ejemplo los pagos por adquisición de propiedades, planta y equipo, los cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, anticipos de efectivo y préstamos a terceros. Asimismo, se deben agregar todas aquellas inversiones que no pueden clasificarse como equivalentes de efectivo. Las actividades de financiación son los flujos procedentes de cambios en el tamaño de la composición del capital e incluye los préstamos tomados por la entidad. Dentro de ellos podemos encontrar los cobros que provienen de la emisión de acciones de la entidad y bonos de carácter público y o privado, como los reembolsos de fondos tomados en préstamo. La clasificación de estos flujos, según la NIC 7, se debe realizar según la naturaleza de la entidad, como por ejemplo, la compra de un inmueble para una entidad que produce alimentos es un flujo de inversión, mientras que la misma transacción para una entidad inmobiliaria sería un flujo de operación debido a que la compra y venta de muebles es el giro normal que constituye este negocio. El párrafo 18 de esta norma establece que la entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando uno de los dos métodos, el método directo y el método indirecto. En este caso, la norma en el párrafo 19 aconseja a las entidades que presenten los flujos de efectivo de las actividades de operación por medio del método directo. ¿Por qué razón? Tomando como base que este en la práctica es uno de los más complejos, por el hecho de que se requiere encontrar la variación en las cuentas y de acuerdo a esta información, pues en otras palabras, es porque va directamente a la fuente. El método directo nos explica la norma también que este método suministra información que puede ser útil en la estimación de flujos de efectivo futuros, la cual no está disponible si utilizamos el método indirecto. La norma nos establece también que hay un par de procedimientos que en su literal A del párrafo 19 nos explica que se realiza utilizando los registros contables de la entidad o en su literal B, ajustando las ventas y el costo de las ventas para el caso de la empresa que aplique, así como otras partidas en el estado del resultado integral. Un ejemplo de esas partidas serían los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación. Ahora, el método indirecto, el flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia o la pérdida por los efectos de, en su literal A de párrafo 20 nos habla de los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación.
literal B del mismo párrafo 20 sobre las partidas sin reflejo en el efectivo. Tenemos, por ejemplo, la depreciación, las provisiones, impuestos diferidos, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas y participación en ganancias no distribuidas de asociadas. Ahora bien, el literal C nos habla sobre todas las otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación. También tenemos la información sobre el flujo efectivo de las actividades de inversión y financiación. En este caso, la entidad debe informar por separado las principales categorías de cobros y pagos en una manera bruta, procedente de actividades de inversión y financiación, excepto por lo que se refiere a los flujos de efectivo descritos en los párrafos 22 y 24 de esta norma, que pueden ser incluidos en términos netos. Algunos ejemplos de este punto, encontramos los cobros y pagos por cuenta de clientes, siempre y cuando nos dice que el efectivo refleje la actividad del cliente más que la correspondiente a la entidad, y que los cobros y pagos procedentes de partidas en las que la rotación es elevada, los importes son grandes y el vencimiento es muy próximo. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que nos muestra cómo se generó y utilizó el efectivo de la empresa de un periodo a otro. Los requerimientos para la elaboración en base al método directo, el estado de situación financiera. El estado de situación financiera pretende elaborar el juego completo de estados financieros del periodo anterior. Por ejemplo, en el año 2022 se hacen las comparaciones entre las cuentas con el año anterior, que este sería el año 2021. El estado de resultados integral del periodo del cual se está elaborando, el estado de flujo de efectivo, correspondiente de la fecha del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Los otros componentes o requerimientos que se necesitan es el libro diario o jornalizaciones, lo que es la información complementaria acerca de las partidas monetarias y no monetarias. La información necesaria para la elaboración de los flujos de efectivos son los estados de situación financieras, porque en esto se puede hacer una comparación entre las cuentas de los años y estas variaciones nos sirven para la información y clasificación de la naturaleza de las cuentas. La información complementaria se debe calcular según los ajustes de los cuales se realizan las partidas de reclasificación o todas las partidas no monetarias. También se da lo que son las partidas originales. Estas se tienen que identificar y se tienen que elaborar las partidas que no tuvieron un objeto de reclasificación o movimiento en el efectivo, pero tuvieron un impacto o un efecto en el resultado del ejercicio. Puede extraerse de los análisis hacia los estados financieros sobre los periodos anteriores. La hoja de trabajo. La hoja de trabajo no debe de acompañar el estado de flujo efectivo como tal, sino solo como un auxiliar para trabajarlo de una forma ordenada y para mejorar y ver la estructura del estado de flujo de efectivo y comprender el movimiento con el que se está trabajando. Hemos aprendido con nuestros compañeros que me han antecedido que existen dos métodos para poder presentarse. El método número 1, que se encuentra en el párrafo 18 de la NIC 7 en la literal A, nos dice que es el método directo. Luego, en el mismo párrafo, en la literal B, nos dice que existe el método indirecto. Cuando nosotros hablamos de un método directo, nos preguntamos, bueno, ¿qué contiene este estado financiero de esta forma, operando de esta forma? Para ello, vamos a analizar la descripción que ya vimos en la norma, pero vamos a analizar cómo se lleva en la práctica. Citando el mismo párrafo en el literal A, nos dice que se presentarán por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. ¿Qué significa eso? Como podemos observar acá, en este ejemplo, en la parte de arriba empieza diciendo flujo de efectivo operativo. También la misma norma nos indica, bueno, usted debe venir y empezar a clasificar por la parte operativa. Con relación a la parte operativa, entonces la norma nos dice acá en este párrafo 18, y aquí es donde nos gustaría analizar la literal A. Dice que nosotros debemos empezar presentando los cobros y pagos en términos brutos, lo cual significa que debemos ver directamente las cuentas por cobrar, los costos de venta, los impuestos por pagar, entre otras cuentas que podrían vincularse directamente con esta parte. También debemos recordar que cuando se habla de la parte de gastos operativos, tienen que ser netamente vinculadas a la actividad económica que desarrolla esta entidad. También debemos recordar que en esta parte nosotros debemos presentar la parte de los activos y pasivos corrientes en la parte del flujo de efectivo operativo. Entonces, ya clasificando la parte operativa y determinando cuánto es este flujo en la parte operativa, nosotros seguimos con lo que dice la norma, como hemos aprendido. Debe existir también el flujo de efectivo en la parte que se clasifica como inversión. Determinamos los rubros que aquí se llevan, tal y como nos han indicado los compañeros previamente, y terminamos viendo lo que es el flujo de efectivo en la parte de la financiación, la última clasificación que tenemos. Una vez que hemos determinado cada uno de ellos, pues vemos directamente todo el flujo de movimiento neto de efectivo que hemos tenido durante el año.
y tenemos que verificar que ese saldo final nos pueda cuadrar o conciliar con el efectivo que netamente nos aparece a nosotros en el estado de situación financiera. En este ejemplo que vemos, sí, también se utilizó los recursos como por ejemplo el estado de situación financiera para poder ver estos rubros, también se utilizó el estado de resultados para poder sacar de ahí los datos. Cuando nosotros vemos todo esto, como lo dijo mi compañera anteriormente, nosotros necesitamos también poder utilizarnos y valernos del libro diario, la jornalización que se ha hecho, verificamos la póliza del diario, verificamos cada uno de estos movimientos, aparte de los otros estados financieros que se han utilizado, y ahí encontraremos cada uno de estos datos. Ahora, les repito, no vamos a ver netamente un ejemplo porque nos lo mostrarán nuestros compañeros más adelante. Dentro de la NIC 7 también encontramos el segundo método que deben de utilizar las entidades para presentar sus flujos de efectivo de acuerdo a las operaciones que realizan, que sería el método indirecto. Este tipo de método comienza presentando las ganancias o pérdidas en términos netos. Dichas cifras se deben de corregir a través de los efectos que se tienen de las transacciones no monetarias. Dichas transacciones son las que no implican un ajuste y tampoco implica efectivo. Tenemos los efectos que podrían ser pagos diferidos o acumulaciones, también las pérdidas o ganancias asociadas en negocios conjuntos. Dentro de la NIC también encontramos otros efectos que se mencionan en el párrafo 20, que son cambios durante el periodo, por ejemplo en el inventario, también las partidas sin reflejo de efectivo y otras cuentas de actividades de inversión o financiamiento. Tenemos aquí un ejemplo de los saldos que se tendrían que presentar en cuanto al método indirecto. Los dos métodos tienen diferencias, que una de ellas es que el método directo siempre va a estar sobre los flujos de efectivo sobre ingresos brutos, mientras que el indirecto es sobre flujos de efectivo de ingresos netos. De los temas especiales que dice la NIC 7. El primero sería flujo de efectivo en moneda extranjera. Encontramos en la norma en el párrafo 25 de la NIC 7 que los flujos de moneda extranjera se convertirán en moneda funcional aplicando el importe en la tasa de cambio entre ambas monedas. Al momento de realizar el estado de flujo de efectivo, la norma nos dicta que tenemos que realizarlo de acuerdo a la NIC 21, que son los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Nos dice que podemos aplicar una tasa de cambio que se aproxime al cambio de efectivo de los conjuntos de transacciones. También hablamos de los intereses y dividendos. Los intereses recibidos y pagados deben ser revelados por separado y se deberán de clasificar las partidas de forma coherente. Los dividendos podemos clasificarlos por actividades de operación y de inversión. Si hablamos de actividades de operación, la entidad deberá estar dando a entender que la inversión en títulos de patrimonio hacen parte de sus actividades ordinarias, y si hablamos de actividades de inversión, quiere decir que provienen de inversiones a largo plazo. Los intereses también podemos clasificarlos en actividades de operación y de financiación. Si es de operación, significa que son atendidos con dinero proveniente de la operación de la entidad, y como actividad de financiación permite ver el efecto del costo del endeudamiento externo sobre los flujos de efectivos de la entidad. Podemos hablar también del impuesto a las ganancias. Los flujos de efectivo procedentes de pagos relacionados con los impuestos a las ganancias deben revelarse por separado y deben ser clasificados como flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, a menos que puedan ser específicamente asociados con actividades de financiación y de inversión. Acá podemos hacer referencia a la NIC 12, que habla más específico del impuesto a las ganancias. Busca establecer la forma en que este impuesto contabilizado sea razonable y que sea en función de las consecuencias actuales y futuras relacionadas con los diferentes sucesos. También podemos hablar de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios en conjunto. Este utiliza el método de costo y el método de participación. Un inversor limita su información en el estado de flujos de efectivo o el flujo de efectivo habidos entre el mismo y la entidad participada. Y recordemos, compañeros, que en el marco legal guatemalteco se requiere para la preparación de un estado de flujo de efectivo que se pueda cumplir con la NIF. En el 20 de diciembre del 2007, la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala publicó en el Diario de Centroamérica 2 resoluciones, en la cual se adoptan como principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala, al cual se refiere el Código de Comercio en el marco conceptual, para la preparación y presentación de estados financieros a las normas internacionales de información financiera. Estas reguladas o emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera. La vigencia de esta resolución fue optativa a partir del año 2008, pero en el año 2009 empieza a ser obligatoria. Cuando empieza a ser obligatoria esta norma directamente en el 2009, nosotros tenemos que considerar lo que las normas nos dicen. Por ejemplo, la NIC 1 nos establece, con relación a la preparación de estados financieros, en el párrafo 10, que debe existir un conjunto o un juego completo de estados financieros. En este mismo juego completo nos establece en el literal D que debe existir un flujo de efectivo.
Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos saber de que el marco legal guatemalteco debe cumplir esto para poder cumplir y estar dentro de los estándares normales o el marco legal.